Bueno, bienvenidos todos a este canal de Suena el Chofar. Shabbat Shalom para todos. Esta es una introducción a la enseñanza que se dio el día de ayer en la noche a través de los canales de Ahavad Ami y Yeshiva Shu en español. La idea es poderlos transmitir directamente en vivo a la hora, a las 7:30, pero pues el rabino está, en este momento está fuera del país y está en otro evento por Corea, y entonces creo que él es el encargado de hacer el stream y seguramente no tuvo la manera de poder hacerlo. Por eso estamos subiendo la enseñanza de anoche, hoy, en el Shabbat, porque la enseñanza está relacionada con la parashá de hoy, de Barim. Todas las personas que han seguido este canal a través del tiempo, lo decía en otro video hace poco en Facebook, que ha cambiado un poco el enfoque de lo que estamos transmitiendo. Es incluso más difícil en estos tiempos, ya que la censura es evidente en cuanto a los videos que permite la plataforma subir, los algoritmos y muchas otras cosas que lo hemos podido evidenciar no solamente con nuestro canal, sino con el de otros, incluyendo el del mismo rabino, que algo no está bien. Los videos que están realmente teniendo mayor acogida, o realmente donde se ven la gran masa de visitantes, son precisamente videos que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Y pues eso es prácticamente lo que nos advirtió nuestro Padre a través de las Escrituras, que en los últimos tiempos sería difícil llevar la palabra, serían tiempos de persecución, serían tiempos donde la gente tendrá comezón de oír y estará pendiente más de cosas materiales que de lo espiritual. Y hay un remanente, y este video y esta plataforma de Suena el Chofar, que ya lleva varios años, vamos a seguir llevando esos mensajes a todos ustedes, haciendo una transición, un cambio de lo que se emitía antes, de noticias del mundo, de tratando de conectar, pero en cierta manera creo que no fueron malas. Realmente es una transición, es un paso que uno tiene que dar. Noticias relacionadas con guerras, con todo lo que nos advierte la Biblia, pero tenemos que darle otro enfoque, porque no nos podemos quedar en las noticias malas y no presentar o brindar una información buena que edifique a todos ustedes. Y la única manera de hacerlo es a través de la Torá y del estudio de las Escrituras. Por supuesto que estamos conectando lo que está pasando, pero no le vamos a dar relevancia a las cosas de, del mundo, las noticias, porque sabemos y nos hemos dado cuenta en este, digamos, proceso de crecimiento espiritual, que en cierta manera no le estamos dando la gloria a Dios al presentar estas noticias, porque para eso están los medios de comunicación, que la mayoría presenta noticias falsas. Eso sí, no le quepa la menor duda, pero todo está controlado por Dios. Todo, absolutamente, es un plan mucho más elevado que el de nosotros. Los planes de Dios son superiores a los de nosotros. Entonces, el enfoque debe ser diferente. Si queremos verdaderamente ser el remanente del pueblo de Israel, que somos nosotros, y creemos en lo que nos dice la propia Escritura, que habla siempre de un pueblo de Israel, que mucha gente confunde con los judíos. El pueblo de Israel es la transformación de una lucha del último hijo, o de los últimos, el último patriarca, digámoslo más bien, el patriarca Jacob,
que lucha contra sí mismo realmente, o contra la fuerza que está dentro de él. En la Biblia se habla de un ángel que está peleando con él. Esa transformación hace que el ángel le cambie el nombre y se llama Israel. Pues eso somos nosotros, y eso está conectado con Romanos 10 y la famosa oración de que desafortunadamente la tomaron o la han tomado como una fórmula mágica para la salvación, lo cual no está muy alejado de la verdad. Realmente la salvación, si queremos hablar de esa palabra Yeshua, que es salvación, es el mismo nombre de Yeshua, se construye, la salvación se construye y es un proceso de transformación. Entonces no puede ser solamente hacer una oración y esperar que ya todo suceda mágicamente, sino realmente hay que pasar por un proceso de persecución, un proceso de trato de Dios con nosotros, donde las pruebas son a veces difíciles, dependiendo de lo que necesite cada uno de ser tratado. Entonces, pues, para no hacer más larga la introducción, la idea es que cada semana, a las 7:30 los viernes, nos acompañen en el Kabbalah Shabbat, quiere decir la recepción del Shabbat. Yo nunca he hablado en este canal abiertamente del Shabbat, pero si ustedes se dan cuenta, el primer Shabbat se hizo a través de la creación. En el libro de Génesis, cada día que el Señor creaba algo, Él decía que era bueno, y el séptimo día descansó. Desde ahí está el primer Shabbat. Después lo encontramos en los mandamientos del monte Sinaí, y eso es para todos. La Torá fue entregada en el desierto precisamente porque es para todos. El hecho que un pueblo en especial haya dicho, o uno de los hijos, digámoslo así, haya dicho, Naaseh benishma, haremos y luego escucharemos, pues le dio un privilegio, pero no quiere decir que los otros que estaban ahí no tienen derecho a la Torá. Simplemente es como el que se lanza y se arriesga y toma la iniciativa para un rol, pero son hermanos y todos conformamos la casa de Israel. Es un tema muy extenso, pero lo único que les puedo decir es que no se trata de los judíos. Acuérdense que el Señor va a unir a todos sus hijos y ya no serán dos, sino será un solo pueblo que será de una manera sobrenatural reunido en la tierra de Israel, ahí sí la región geográfica en el Medio Oriente, el Israel que conocemos como Estado, el Estado de Israel, y allí donde estuvo Yeshua, donde la Biblia se relata en la judeidad del Mesías Yeshua, que eso es otra cosa que tenemos que tener claro, que él es judío. Entonces empezar a rectificar, y una de las cosas es el Shabbat. El Shabbat es para todos, es una invitación porque es una convocación santa, que quien invita es nuestro Padre. No son para los judíos, el Shabbat no es para los judíos, el Shabbat es para nosotros participar de las bendiciones tan grandes y de la luz tan potente que el Shabbat emite al ser un día apartado directamente por nuestro Padre Creador. Entonces, eso les quería decir. Espero que puedan seguir acompañando en este canal. Por favor, marquen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Compartan estos videos. Yo nunca he hecho publicidad de nada. Lo único que les pido es, si se sienten bendecidos por las enseñanzas, compártalo con otros, para que así podamos impactar a más, y quizás podamos ya reunir el número determinado que ya nuestro Padre sabe, el remanente,
que ha de ser reunido en la tierra de Israel para el reinado mesiánico, que no es otra cosa que un Shabbat milenial con el sacerdote según el orden de Melquisedec, o nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Mesías Yeshua, ya viniendo con autoridad, ya viniendo como hijo de David, y ya no como hijo de José, montado en un burrito, sino ya investido de autoridad, investido de gloria, montado en un caballo blanco, haciendo su descenso en el Monte de los Olivos, estableciendo el reinado mesiánico en el tercer templo, y nosotros como pueblo de Israel, quizás como sacerdotes, como levitas, porque el libro de Isaías 66 dice que dentro de las naciones el Señor va a escoger a algunos para algunos roles específicos, y esos son privilegios que el Señor, o como un bonus que el Señor le daría a quien Él quiera que participe en este rol específico de ser sacerdote o levita. Si no es así, seremos Israel. Eso está totalmente explicado en el libro de Ezequiel 40 en adelante, cómo va a ser el servicio del tercer templo, cómo va a ser la estructura del tercer templo, y los invito para que lo consulten y podamos entrar en ese remanente. Bueno, me despido, los dejo con la enseñanza junto con mi amigo y estudiante Talmid Helber Bahamón, que nos estará acompañando todas las semanas. También vamos a estar enseñando juntos, como debería ser, porque nos complementamos. Es muy bonita la experiencia, y espero que ustedes también sean bendecidos semana tras semana a través de estas enseñanzas. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con mucha humildad, con mucho temor y amor a nuestro Padre Creador, y por los méritos de Yeshua. Entonces, Shabbat Shalom, y que sean bendecidos a través de estas enseñanzas. Los esperamos cada viernes en este Kabbalah Shabbat y los que siguen. Bendiciones para todos. Bueno, bienvenidos todos, Bruhim Habayim. Les saluda Giovanni Burgos, mi amigo y Talmid Helber Bahamón. Estamos aquí compartiendo con todos ustedes en este nuevo proyecto a través del Ministerio Jabad Ami y Yeshiva Shuv en español, todos los Kabbalah Shabbat a partir de hoy, de esta parashá de Barim, de aquí en adelante, cada semana compartiendo con todos ustedes perlas preciosas de la Torá, encontrando a nuestro Mesías Yeshua, lo más importante, y enseñanzas de ética, prácticas para nuestra vida. Helber, ¿nos quiere saludar? Sí, un saludo muy especial, gracias Giovanni por esta invitación, y a todo el pueblo hispanoparlante que nos está escuchando, gracias por estar ahí, y con un corazón muy humilde para todos ustedes a partir de este nuevo proyecto, como lo dijo Giovanni, podamos entre todos poder fortalecernos a través de la Escritura, encontrando a nuestro Mesías Yeshua en cada una de estas parashá, como iniciamos hoy. ¿En cuál parashá, Giovanni? Bueno, hoy comenzamos con un nuevo libro, el libro de Devarim, y este libro es está en la parashá número 44 dentro del ciclo anual. Comprende de Devarim 1 al 32, y la Haftará está en el libro del profeta Isaías 1, del 1 al 27. Queremos, antes de entrar en tema, agradecer al rabino Itzhak Shapira y a todo su staff por esta invitación. Esperamos que sea de agrado para todos ustedes, y en la medida que vayamos explorando, que vayamos creciendo, obviamente este es el primer programa, esperamos que todo salga muy bien, y queremos hacerlo de una manera muy espontánea, pero a la vez muy profunda. Encontramos que las enseñanzas como se daban antes de Yeshua, incluso desde tiempos del profeta Malaquías y el sacerdote Esdras, se estableció algo a través de la gran asamblea, que era la enseñanza por pares. Hoy estamos dos compartiendo, complementando. La mayoría de los pares en esa época eran que se contradecían. Los últimos dos pares, que se llaman en hebreo Sugot, fueron Hillel y Shammai, conocidos, que uno era más
Estricto. más estricto, Shammai, y Hillel era más suave. Entonces, en algunas cosas. y entonces eso es lo que vamos a hacer. Esperamos que se diviertan como nosotros, para nosotros los más bendecidos al estar estudiando constantemente la escritura, la Torá. Bueno, para entrar en materia, hoy también es Shabbat Hazón, es el Shabbat de la visión. Este siempre va antes del ayuno de Tisha B'Av. Tisha quiere decir 9, Av, el 9 de Av. Se acostumbra a ayunar, pero dado que hoy es Shabbat, pues no se ayuna mañana, 10 de Av. Es un día, como ya lo dije, de ayuno, y se conmemora la destrucción tanto del primer templo como del segundo templo, y es un tiempo triste dentro de la tradición y de las costumbres del pueblo judío, ya por estas dos tragedias. Vamos a entrar en materia inmediatamente porque queremos siempre tener un formato que no se extienda demasiado y estar compartiendo junto con Helber qué nos ha mostrado el Señor a cada uno en este estudio, en particular esta aliyá. Hoy yo estoy presentando a Helber la siguiente parashá, Baet Hanan. Él será quien estará presentándome a mí y vamos a estarnos complementando. Yo he escogido para estudiar en esta parashá la primera aliyá, que está en Devarim 1:1. Incluso el primer versículo, de ahí nos salimos y lo voy a leer directamente de la Biblia. Dice: estas son las palabras que Moshe dirigió a todo Israel en el desierto, al este del Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Hazerot y Di-Sahab. Allí nomás está toda la explicación. Diría, pero de aquí van a explicar todo. Pues así son los sabios, y en particular esta enseñanza viene de este libro de El Or HaHaim, donde trae una interpretación muy, muy bonita que tiene que ver con valores éticos y que tiene que ver con enseñanzas para mejorar nuestras midot. Nuestras midot es nuestras características, nuestros rasgos de nuestra personalidad. Entonces, ¿cómo abre el versículo? Dice: Ele Hadevarim. Muy diferente a como en los anteriores libros de la Torá, los primeros 4, la mayoría de libros dice: Vayomer Adonai el Moshe lemor. Estas son las palabras, y el Señor le dijo a Moshe lo siguiente. En esta, dicen los sabios, la palabra Ele Hadevarim quiere decir es que Moshe es el que está hablando esta repetición de la Torá, que se conoce también en el libro de Devarim como Mishne Torah, la repetición de la Torá. Pero no solamente la repetición de la Torá, sino que es la repetición por parte de Moshe. Y lo vemos aquí, lo traje también acá en la Megilá 31b, dicen los sabios, dice el rabino Abayé, dice: ellos enseñaron esto con respecto a las maldiciones que son grabadas en el libro de Levítico, pero con respecto a las maldiciones que son grabadas en el libro de Deuteronomio, uno puede interrumpir. Están diciendo que en el libro de Levítico las maldiciones no se pueden interrumpir, pero en el libro de Deuteronomio sí. ¿Cuál es la razón para esta distinción? Dice: las reprensiones del libro de Levítico son dichas en plural, y Moshe las pronunció de la boca del Dios Todopoderoso. Pero las maldiciones en el libro de Deuteronomio son dichas en singular, porque Moshe las dijo de su propia boca. Entonces sí se pueden interrumpir. De aquí se infiere en esta Megilá que Mishne Torah, el libro de Devarim, fue realmente dicho por Moshe por su propia iniciativa, con la supervisión de Hashem, porque Hashem está en control de todo. No era que Moshe se pudiera inventar todo. Entonces los anteriores 4 libros también los iba a decir desde su propio corazón. Fue que le permitió realmente en este último libro: bueno, yo ya vi todo lo que ustedes hicieron, yo ya vi todos los pecados que ustedes cometieron en el desierto. Ahora recordemos que esta generación a la que Moshe le está hablando en este momento, ya son los últimos días de Moshe, antes de entrar a la tierra.
Entonces, por lo tanto, estaba todo Israel, y ya lo vamos a ver en el desglose del versículo como tal, porque era la única manera, era teniéndolos a todos juntos, porque es que ya habían muerto una generación anterior. Entonces esta generación es nuevecita, y Moshe se está incluyendo y diciéndoles, miren, tengan cuidado, y les repite toda la Torá, así se hayan muerto los anteriores, les voy a decir lo que pasó. Y sí fue grave, más o menos, eso es lo que Sí, está... Giovanni, por eso es, para complementar ahí lo que estás diciendo, se dice en esta parachá que son las palabras de amonestación, pero nos hemos preguntado por qué son de amonestación. ¿Quién nos dice que son de amonestación? La palabra Hadebarim, como aquí nos lo explica Rashi en su Torá, ¿de dónde podemos nosotros deducir que la forma como habló Moshe es de una manera de amonestación, como de regaño? O sea, ¿a qué se refiere eso? Es decir, ¿los cogió y los regañó o esa amonestación a qué se debe? Es interesante que Rashi nos explica acá que la palabra Hadebarim cita el enunciado en los sabios talmúdicos, y lo voy a leer del propio Rashi, que dice así: los sabios talmúdicos citados en Midrash Kohelet 1.1 dicen de que cualquier texto de la escritura que comience con la expresión Devarim, y recordemos que la raíz de Devarim es Davar, y Davar significa palabra, indica que lo que este texto diga se referiría a palabras de amonestación. Los libros de Yirmiyahu y de Kohelet, por ejemplo, comienzan por las expresiones palabras de Yirmiyahu y palabras de Kohelet, y ambos libros poseen un alto contenido de amonestación, y aquí viene el tip que tú decías, Giovanni, para que sigas ahondando en eso. Exhortación ética, y ahí es un punto muy importante. Ese davar de palabras y de amonestación ética es a lo que se refiere Devarim, es una amonestación ética, es decir, la forma como nosotros hablamos, la forma de cómo Moshe habló al pueblo de esta amonestación. Interesantísimo. Si les acabamos de leer el versículo 1 del capítulo 1, y aparentemente hay sitios geográficos. Dice Correcto. Arabá, dice al este del Jordán, dice frente a Suf, dice Parán, dice Tofel, Labán. ¿Qué dicen los sabios? Ya vamos allí. Hay algo interesante que dice el Or HaHaim. Dice que hay nueve interpretaciones, o 9 exhortaciones más bien, para mejorar nuestras midot en esta enseñanza del primer versículo. Me parece interesante que sean 9 porque estamos en el 9 de Av. 9 de Av. Entonces es como si todo casara perfectamente, o se pusieron de acuerdo. Ahí fue cuando me di cuenta que por ahí era el camino, a través de la enseñanza del Or HaHaim, porque hay muchas interpretaciones. Y traje otra interesante, Helber, ahora te la voy a mostrar si nos da el tiempo, sobre el pecado en particular que cometieron en uno de estos sitios. No solamente la enseñanza ética, sino qué tipo de pecado se cometió ahí. No hay que ver este lugar como sitio geográfico, sino qué pasó en el Arabá. Correcto. ¿Qué pecado cometieron? Correcto. ¿Qué pasó en Labán? ¿Qué pasó en Tofel? Correcto. Ahí hay enseñanzas más profundas. Correcto. Y ahí en ese libro que tú tienes es más explícito que aquí nomás, porque lo que tú dices, Rashi aquí ya lo comenta al final y simplemente dice ahí... Es que viene de Rashi. De Rashi. Y aquí es muy puntual, él simplemente dice, mire, cuando él habla de los sitios, olvídense de que tienen que ser sitios geográficos, tiene que ser, hace referencia a pecados que se cometieron. Imagínatelo, cómo abarca, que lo cita Rashi, pero también lo cita el Zohar. Rashi lo más literal y el Zohar lo más profundo. Es decir, que en medio está todo. Correcto. Ya lo vamos a ver, pero antes de entrar en ese tema quisiera comentar esto. La Torá quería proporcionar un marco de tiempo durante el cual Moshe amonestó al pueblo con estas palabras, y está implícito en la misma palabra. La palabra dice el versículo 3, 1:3, mira lo que dice: el día primero del mes 11 del año 40. Es decir, Moshe les empieza a hablar estas reprensiones el día primero del mes 11 del año 40. ¿Qué dice acá? Que ya Moshe iba a morir, porque sabemos que Moshe murió el 7 de Adar. Es decir, ¿cuántos días Moshe amonestó al pueblo? Lo dice la misma palabra L. La gematría de L son 36. Entonces, como sabemos que Moshe murió el 7 de Adar, según en la Gemara, en el Tratado Kiddushim 38, dice:
Por eso se le permitió 36 días para estas amonestaciones. 36 días antes de morir, Moshe les está repitiendo todo esto. Entonces también dice, la palabra de él es una alusión a una declaración de Raba. El Raba es un rabino que está en la Gemara en Yomá 19, de que las palabras Bedivar Tabam, ¿te acuerdas de las palabras? Sí, Bedivar Tabam, y hablarás de ello. Eso está en Deuteronomio 6:7, dice, eso está en el Shema, que es en la próxima parashá en Baet Hanan, dice que significa que los únicos temas legítimos de Bedivar Tabam es hablar de Torah. Correcto. No hay otra razón para hablar de ellas. ¿De qué? De las palabras de Torah. No es que nos sentamos a hablar de aquí de política o nos sentamos. Los sabios dicen, cuando dice Bedivar Tabam, es que vamos a hablar de Torah. Y ahí es muy importante, Giovanni, con lo que tú estás diciendo de la palabra, y mire que no nos hemos salido ni siquiera de la del primer versículo. No hemos empezado. No hemos salido del primer versículo, y cuando vemos aquí la palabra Hadebarim, que yo me voy a centrar sobre todo en esa parte Dabar, y cómo ese Dabar, que es la palabra, es lo único que nos puede a nosotros revelar a nuestro Mesías Yeshua. Y se los voy a mostrar más adelante cómo, así como Moshe da exhortación ética al pueblo para que se comporte, y hay algo muy interesante que tú dices, y aquí encontramos, a diferencia de Rashi, aquí en el Humash encontramos otra apreciación bien interesante de diferentes sabios que hacen como una aproximación y dicen, ¿cómo es que en 36 días se puede decir toda la información que ha recibido Moshe? Para demostrar que la palabra de Dios, la palabra que está escrita, cuando se está hablando de manera correcta, puede impactar de una manera fulminante y revelar al Mesías. Amén. Y eso es algo bien interesante que lo podemos mostrar. ¿Qué más tienes tú? No, ahí seguimos con el texto, dice, en hebreo lo podemos leer aquí, dice, Ele Hadebarim Asher Diver Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, el Kol Israel. ¿Cuál es todo Israel? ¿Por qué reunió al pueblo? Lo reunió todo. Dicen acá los sabios que la razón por que la Torá tenía que enfatizar que Moshe habló a todo el pueblo de Israel era doble. Dice, Moshe revisó toda la Torá. Y lo segundo, los amonestó acerca de cosas que ya habían sido culpables. Ambos asuntos requieren que esté presente todo el pueblo. Es por eso que dice que nadie tenía excusa de decir, no, es que yo no estaba ahí, entonces yo ni idea, y ya eso, la generación anterior ya pasó. No, Moshe reúne a todo el pueblo, y la razón para revisar la Torá era asegurarse que si alguien había olvidado cierto mandamiento, ahora lo iba a recordar. Al ver que era bastante imposible distinguir quién podría haber olvidado qué mandamiento, Moshe tuvo que reunir a toda la nación para asegurarse de que escucharan la Torá una vez más. Incluso dicen acá que los que habían sido reunidos se quejarían de que solo ellos habían sido señalados. Dice el Kol Israel. Puede incluso incluir a personas que ya habían muerto, dice. Estos ya son temas de interpretación de los sabios, que dice, citando un versículo en Isaías 43:27, que dice que Moshe se dirigió tanto a vivos como a los muertos, y dice, que dice Isaías 43:27, para basarse en eso, dice, tu padre original, Adán, pecó. Ya son cosas de los sabios, que ellos dicen, Moshe a todo el pueblo lo reúne, diciéndole las cosas que la generación anterior cometieron, y es una generación nueva. Entonces le está hablando no solamente porque ellos podrían decir, no, eso a mí no me interesa ni nada. Moshe les dice, pilas, porque yo fui testigo de lo que sucedió. Incluso les habla, ¿sabes a quién? A los que son responsables no solamente de la edad militar, que es a partir de los 20, sino también a la edad que es responsable delante de Dios a los 12 y a los 13 años. A los bar mitzvah y a las bat mitzvah les habla de la responsabilidad que tenían por el que la generación anterior hicieron tales cosas. Ya que hay algo interesante, y vean lo hermoso que es esto, y cómo a través de todo este contexto que ustedes se pueden dar cuenta aquí en el escenario,
tenemos libros de diferentes partes, pero lo más importante de esto es qué podemos ir aplicando en este tipo de cosas a nuestra vida de todo lo que vamos hablando. Y aquí es donde podía entender por primera vez de una manera más profunda aquel versículo que siempre nos mostraban a nosotros en Lucas 24 del 13 al 35, y vayan a sus Biblias, busquen en sus Biblias ese versículo, Lucas 24, 13, 35. Y Giovanni, encontramos algo bien interesante, ¿no? Aquí Moshe reúne a todo el pueblo, Sí. pero es decir, es un pueblo que ha caminado con él, sabe de ciertas maneras las mitzvot, les está recordando es cómo debe comportarse para que puedan trascender en su vida conforme a lo que Dios quiere. Pero miren lo hermoso de este texto en Lucas 24, 13 al 35, el famoso versículo del camino de Emaús. Si vamos allá, parafraseando en general todo el versículo para no leerlo, van dos hombres por el camino hablando de lo que está sucediendo. Y nuestro Mesías Yeshua aparece por el camino y les pregunta de qué están hablando. Y ellos dicen, tú eres el único que no sabes, y les comienzan a contar a Yeshua, que ellos no lo reconocen aún, todo lo que había pasado a él, y que él era, que creían que era el Mesías, era un hombre profeta porque hacía milagros por su palabra que daba. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante, y es lo siguiente. Miren, vamos en Lucas, en ese texto, exactamente en el 25, después de que ellos le dicen, no, y que teníamos la esperanza, miren cómo Yeshua se le dirige a estas dos personas. Primera pregunta que nos tenemos que responder, porque en algunas escrituras, algunas Biblias, Giovanni, no aparece, solo dice, van dos hombres por el camino de Emaús. ¿Quiénes son esos hombres? Y eso es importante uno cuando vaya a las escrituras, oiga, ¿quiénes son esos hombres? ¿Son dos turistas cualquiera? ¿Dos caminantes que van por ahí vendiendo, como por Cartagena, Santa Marta, o personas ahí vendiendo tamales o lo que sea por ahí? No, no lo están haciendo. ¿Quiénes son? Aquí nos dice, en este comentario, nos dice que son dos talmidim de Yeshua. Discípulos. Dos discípulos. Uno se llama Cleofas, porque la podemos encontrar en la Reina Valera, aparece Cleofas, y Cleofas es el padre de uno de los discípulos, que es Jacob el menor. Ahí cuando tú comienzas a decir, ok, estos dos hombres son discípulos no de los que fueron enviados, pero sí de unos hombres que estuvieron con Yeshua y que conocen la palabra. Pero mire Yeshua cómo se dirige a ellos en Lucas 24, 25. Mire lo que dicen. Qué torpes son ustedes. En otras interpretaciones dice qué tontos, pero en esta dice qué torpes son ustedes, les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mashiach estas cosas antes de entrar en su gloria? Y miren lo interesante en el Lucas 24, 27, lo que dice. Entonces, comenzando por Moshe y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Cuando uno va a griego aquí y a la transliteración ya del original, ese entonces comenzando por Moisés dice él habló, davar. Está diciendo que todo lo que tú estás hablando acá, lo que Moshe le está repitiendo, está molestando. De Moshe, está amonestando al pueblo, aquí Yeshua está haciendo el mismo ejercicio. ¿Pero con quién? Con dos personas que por lo menos conocen las escrituras. Sí, así es. Así es, así es. Y a veces pensamos que estas amonestaciones son muy fuertes o no son necesarias, y definitivamente eran necesarias para poder recordar, porque tenemos una memoria muy corta y se nos olvidan las cosas, y esa es una de las razones de repetir las cosas y a veces reprender en el sentido bueno de recordar los pecados. Los pecados. Para que a través de esa repetición quizás no se vuelvan a cometer. Pero entremos en materia rápido porque el tiempo acá apremia. Entonces, ya sabemos, bueno, no es que no estemos entrando en materia, exacto, estamos en materia, seguimos en la materia. Porque estamos en la palabra Hadebarim, no hemos salido de ahí, estamos y estas son las palabras. Entonces, para seguir con ese versículo número 1, la primera lugar, y acá lo voy a traer en el hebreo, dice Bamidbar Ba'arabá,
en el desierto del Arabá. Nuestros sabios dicen en Sifré, Sifré es lo que se conoce como el Midrash halágico que se utiliza para hacer la exégesis en el libro de Deuteronomio. Eso lo vimos en clase de historia con el rabino Bernstein, donde nos explica que el Sifré es el que se utiliza realmente para hacer este tipo de la halajá del Midrash. Cada libro, el libro de números también tiene su propio exégesis y tiene otro nombre, pero bueno, al que nos compete es Sifré, está hablando del Midrash halágico del libro de Devarim. Entonces dice, nuestros sabios en Sifré explican en este punto que las palabras Arabá y Midbar, acuérdense que estamos aquí en la primera, así como los siguientes nombres son alusiones a lugares, como tú lo decías, donde los israelitas habían pecado. Es posible explicar todo el verso como una alusión moral, ética. Y acá vamos a comenzar las 9, pues no hemos comenzado, de una manera literal, ligeramente diferente. Moshe trató de incorporar en un verso corto todos los principios de reverencia a Dios y las diferentes virtudes que deben practicar todas las personas que adoptan las enseñanzas de la Torá como un estilo de vida. Entonces miremos el primero, si te parece, estas midot, a ver qué encontraron los sabios. Okay. El Ora Haim, nuevamente, es lo que encontró con respecto a estas palabras en hebreo, 9 enseñanzas prácticas para nuestra vida a través de topónimos. ¿Qué es topónimo? Que esos sitios en el hebreo corresponden a una midá, a una característica, a un rasgo en nuestra personalidad. Y ahí es importante que tengamos en cuenta que es lo hermoso del hebreo, sí, de la escritura, correcto, en hebreo, que eso en el literal muchas veces no lo puedes comprender porque simplemente aparece como un sitio y puede creer uno que es algo que pasó desapercibido y resulta que no. Ya para comenzar en esos puntos vamos a entender por qué es tan importante esta palabra davar, y en esos sitios cuando él está hablando de las amonestaciones, es decir, es de lo que nosotros tenemos que mejorar. Es recordando, ahí es lo que hace Moshe y nos recuerda a nosotros, es recuerden, mire que pasó esto otro porque pecaron en esto. Correcto. No lo vayan a hacer porque hay unas consecuencias. Hay que entender que cuando nosotros conocemos las escrituras tenemos una mayor responsabilidad. ¿Cuál es la primera, Joan? Se me viene algo a la mente que tengo que decirlo. Curiosamente, en el libro de Levítico, las primeras amonestaciones que les acabo de decir que no se puede interrumpir a la persona que está leyendo las amonestaciones porque son dadas por Dios, son 49 amonestaciones. De ahí es donde se pegan en las iglesias que desafortunadamente las iglesias cristianas enseñan que el fin de la Torá, o sea, como que la maldición de la Torá, ya Yeshua están dándole el adjetivo a la Torá como si fuera una maldición. Y ahí lo que está diciendo es que en la Torá sí hay unas maldiciones y que él, Yeshua, al nosotros seguirlo a él y transformarnos, esas maldiciones no nos aplican. Correcto. Pero ¿sabes cuántas maldiciones son en el libro de Deuteronomio, de Devarim? Son el doble, son 98. Entonces, pero las dice Moshe, es decir, se las voy a decir dos veces. Ya se las dijo mi padre, ahora se las voy a decir yo. Increíble. Y en esta sí se puede interrumpir, pero es que se las estoy diciendo yo, Moshe. Dios ya se las dijo, ahora se las voy a decir yo. Y eso me parece algo, y con el permiso de Hashem. Bueno, entonces la primera, miremos, esta me gusta muchísimo porque yo me identifico mucho con esta midá, que es de ser auténtico y no ir con las masas. ¿En dónde está implícito esto? Dice, uno tiene que adoptar la virtud de Abraham, de quien la Torá testificó que él era Jaivrí, que era del otro lado. La palabra Jaivrí quiere decir que él venía del otro lado, una clase moral y ética única. ¿Saben qué quiere decir esto? Que no corrió con la manada. Para donde va Vicente va la gente. Esto Moshe lo aludió cuando dijo Ve'ever. Ve'ever, aquí está Ve'ever Yardén, del otro lado del desierto, al este del Yardén. Entonces acá vemos la primera es, no vayan con las masas, sean auténticos, lek leja, como hizo Abraham, yo voy para donde el Señor me diga, yo no voy a lo que me digan los demás. Primera enseñanza. Después de pronto hacemos una conclusión, si te parece. Perfecto, sí. La segunda
y casi que la tercera y la cuarta tienen que ver con la humildad. Siempre se debe ser consciente de un sentido de humildad autoimpuesta como respuesta a la rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros sabios en Berajot 7 afirman que es mejor que una persona tenga ese sentimiento de humildad autoimpuesto, como que tenga remordimiento, en lugar de soportar 100 golpes. 100 golpes. Y yo ya leí, y para no extender, aquí tengo también Berajot, eso está en la Gemara, en el tratado Berajot 7, donde habla de que es mejor, uno, autoimponerse un castigo, que recibir 100 por otros. Entonces, acá ¿cuál es la enseñanza? La palabra malquillot, que quiere decir latigazos, Moshe, ¿cómo une esto? Y créanme que lo estuve estudiando para ver si encontraba la toponimia, la raíz de la palabra Hayarden, pero no la encontré. Sin embargo, el Or HaHaim dice que la humildad para combatir la rebeldía tiene que ver con la idea cuando él pronunció la palabra Hayarden. Seguramente está la explicación, yo no la encontré, pero si lo dice el Or HaHaim es porque realmente hay una inferencia de que la palabra del Jardín, del Jordán, está relacionado con la humildad para combatir la rebeldía. Yo traje un pasaje también de la Brit Hadashah y los leo rápidos para ir conectando. Dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra, que tiene que ver con la palabra humildad. Entonces ya vemos, el primero, ser apartado, ser auténtico. El segundo tiene que ver con la humildad. Ya vamos avanzando en Arabá, que es el desierto, y el Jardín. Ahora seguimos. La virtud de la modestia, la humildad. Nuestros sabios en Erjim, otro tratado, expresaron esto de la siguiente manera. El hombre debe verse a sí mismo como si estuviera en el desierto todo el tiempo. En Éxodo 19:2, Vayisú me refirim. Aquí Moshe alude a esta idea diciendo Bemidbar, humildad para enfrentar la prueba en el desierto. El hombre siempre debe considerar que siempre está en el desierto. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿No nos lo dijo Yeshua? Constantemente vamos a estar en un modo desierto de persecución hasta que no lleguemos a la tierra prometida. Porque la tierra prometida es el cuando vamos a estar con él, cuando el pueblo ya supera el desierto. Y ahí también, como dices tú, en Arabá también, como cuando hablabas ahí, también hay un comentario bien interesante de Onkelos, donde dice que aparte de la humildad, sí, la humildad va con lo que tiene que ver con es lo opuesto al ego y al orgullo. Y ahí ellos hacen una referencia que ahí fue donde también muchos judíos se dejaron seducir por lo que es la parte la parte de las mujeres madianitas. Sí. Y eso cuando lo trae una colación de hoy en día, ese ego, eso es lo que vemos hoy en las redes, que no es más que una cosa degenerada, porque ya es la exacerbación de la lujuria y todo, y por ahí es por donde se están desviando y están totalmente alejados de ese concepto de humildad. Amén. de ese contexto. Mira esto, ya que mencionas la palabra Arabá. Arabá está relacionado con la palabra, de hecho tiene las mismas letras con la palabra Arebut. Ese es la cuarta midá que podemos mejorar y que podemos aplicar. Vuelve Or HaHaim y cita Arabá. No hemos salido todavía de Arabá. ¿Qué quiere decir Arabá? Arabá está relacionado con Arebut. ¿Y qué es Arebut? Responsabilidad mutua de un creyente por el otro, no solamente de un judío. Este concepto del Arebut está relacionado con Arabá. ¿Y qué quiere decir? Que está por encima de todo la responsabilidad, porque hay veces pensamos que no podemos reprender a una persona de mayor estatura. Si yo veo a una persona de mayor estatura, llámese rabino, llámese que tenga autoridad, que está cometiendo algo, un pecado, yo tengo la responsabilidad de reprenderlo a él. A través de la palabra. Arebut, es que es la misma, es la responsabilidad. Por eso Arabá está relacionado con cuídense los unos a otros. No porque vea a un rabino que está haciendo algo que está en contra de la Torah, tú no le puedes decir nada. Al contrario, tienes la responsabilidad
de decírselo. No, y hay muchas historias dentro del Pirkei Avot y dentro del mismo Humash y dentro del mismo Midrash, de esas situaciones que se presentaban de hombres demasiado sabios, Sí. que se equivocaron. Hay muchas historias bien interesantes con respecto a eso, de que se equivocaban y otros siones le decían, oye, te equivocaste con esto, y la diferencia del sabio, que dice, ok, entendí, cambio y trato se hizo más sabio y voy y trato de arreglar aquello que hice mal. Esa es la gran diferencia para aprender aquí de ese Jarabat. Y que un sabio lo va a aprender, porque tiene obviamente su corazón humilde. Y lo conecto con este versículo que está en el profeta Zacarías, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero juzguen y misericordia y compasión practiquen, cada uno con su hermano. O sea que sí hay que hacer juicio, sí hay que hacer reprensiones, pero un juicio verdadero que siempre tiene que estar acompañado de misericordia y de compasión. Correcto. Bueno, el quinto punto, entonces ya quizás de pronto las estamos reuniendo, ya tenemos un concepto más claro. Si seguimos acá leyendo, dice frente a Suf, después del Arabat dice frente a Suf, Mol Suf, la palabra es Mol Suf. Se nos dice en el tratado de Avot 3.1 que si uno quiere refrenarse de pecar debe mirar tres fenómenos, es decir, el origen humilde de uno, el destino final de uno, es decir, polvo y gusanos, y el hecho de que uno tendrá que presentar rendición ante el tribunal celestial. Otro erudito nos advierte en el capítulo 2 de Avot que nos hagamos penitentes un día antes de nuestra muerte. El significado es, por supuesto, que uno debe estar constantemente consciente de su muerte inminente. Esto es a lo que Moshe aludió con las palabras Mol Suf, frente al Suf. Acabamos sigan en la número 1, frente al Suf. Dice Mol Suf porque la palabra Suf quiere decir final, muerte, el final de nuestra vida. Entonces siempre tener presente que somos gusano, que somos materia, que vamos a morir. Y cuando uno tiene eso presente, pues deja de estar pendiente de las cosas que no tienen valor espiritual para Dios, para trascender, para Hashem. Para trascender, correcto. Dice, conectando un versículo en la Brit Hadashah, en 1 Corintios 15, 26, dice, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir de este mundo y estar con el Mashiach, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, la muerte es victoria. Por eso cuando Yeshua muere en el madero dice, sorbida fue la muerte. O sea, la muerte es el último bastión o argumento que tiene el enemigo para decir o para acusarnos. Cuando ya se consume, ya finito. Se acabó. Por eso siempre hay que tener presente de que estamos en un estado transitorio en este mundo y que somos carne, materia que se va a descomponer. Esa es otra enseñanza de Suf, frente al Suf. Estamos en el versículo 1. Vamos a ver la sexta. La sexta, hay una cita del capítulo 4 en Sha'ar HaPrishut de Hovot HaLevavot, según el cual marca de un perush. ¿Un perush quién es? Un fariseo. Una persona piadosa. Aquí lo llama piadosa el Or HaHaim. Obviamente todos ellos se defienden mucho, se cubren porque habían fariseos en la época de Yeshua. De pronto esta interpretación yo difiero un poco porque mira lo que dice, me parece interesante, dice, presenta una cara feliz a todos los que saluda, está hablando de un fariseo, mientras que al mismo tiempo entierra su verdadero dolor dentro de su corazón. Digamos, hay una como disimula, hola, ¿cómo estás? Pero adentro está teniendo otra cosa. Entonces, ¿qué dice Moshe? Moshe usa la palabra Ben Parán, acá ya estamos entrando con Parán, vienen ahí adelantico, frente a Suf, entre la ciudad de Parán, para aludir a la manera en que esas personas piadosas saludan a los demás. La palabra Parán está conectada con Paar, yo también lo busqué ahí en el Strong, y es una de las raíces. Todo lo que es exteriormente ilustre, lo contrario de la tristeza, mientras que él dijo, Uben Tofel, y vayan ahí adelantico porque dice, y las ciudades de Tofel. Correcto, y ahí entre Parán, para también apoyar esa parte, ahí en Parán, ¿cuál fue
el pecado que cometieron, pues el pecado no es, los espías fueron enviados desde el desierto a Parán. Es decir, que aquí ya en Parán, ¿cuál es la situación que sucedió? Ah, no, los espías fueron enviados. Y ya sabemos todo el contexto de lo que ellos trajeron, de lo que ellos hablaron allá cuando llegaron de ese ejercicio. Sigue. Sí, Uventofel, gracias por el complemento. Sí, aquí en este que dijimos, para no salirnos, en el comentario de Rashi están cada uno de los pecados identificado con cada uno de estos lugares. Acá estamos hablando son de las midot, de cómo podemos, a través de estos lugares, qué nos está mostrando Ora Haim, cómo podemos cambiar nosotros. Correcto. Entonces dice, lo contrario de la tristeza. Están hablando de los prushim, de los fariseos. Entonces dice, la palabra parán está conectada a paar, todo lo exteriormente ilustre. Esto significa paar, lo contrario de la tristeza. Mientras que él dijo, uventofel, cuando descubrió el verdadero estado mental de alguien que califica para el título de Perush. Tal persona, mira eso, tal persona no debe ser alegre. Debe estar en un estado constante de preocupación por si se ha vuelto culpable de transgredir uno de los mandamientos de Dios sin darse cuenta. Tal vez solo había sido negligente al servir al Señor con menos de todas sus facultades. Lo vimos en Israel, lo vimos, el espíritu del prushim, de los prushim, de los fariseos, a veces uno los ve muy serios y no sabemos realmente qué puede estar pasando con ellos internamente, pero aquí nos está dando, a través de Uventofel y Parán, nos está dando una descripción de un tipo de personas que, a mi modo de ver, este número 6 no debe ser la actitud de nosotros. Nosotros realmente debemos mostrar siempre alegres, nos debemos mostrar siempre alegres. También debemos mostrarnos cuando estemos tristes, porque la misma palabra nos lo dice, alégrense con el que esté alegre, entristezcase con el que está triste, y es algo normal. Aquí nos está dando como una manera de cubrir la personalidad del fariseo, en el sentido de que uno siempre lo va a ver ahí como en un guardado, como con cosas que se está guardando. Digamos que en esta explicación, yo prefiero mostrar exteriormente e interiormente lo que está sucediendo en nuestras vidas. Correcto. Pero bueno, sigamos, digamos que esa número 6 la dejamos ahí en remojo. Séptima, ya vamos a cerrar porque se nos está yendo el tiempo. El tipo de persona que contempla la Torá es la que tiene un corazón puro, como David en Salmo 51:12, donde le rogó a Dios que le diera un corazón puro. Para resumirlo rápidamente, aquí estamos hablando de Labán. ¿Qué quiere decir la palabra Labán? Moshe aludió a esta cualidad en una personalidad de la Torá cuando dijo Belabán, la expresión blanco, que significa o que simboliza todo lo que es puro. Entonces, dense en cuenta, conectó con el rey David cuando le ruega a Dios que le dé un corazón puro, Belabán, un corazón blanco. Entonces ya vamos ahorita y la resumimos y cerramos. Listo, dale. Estamos en la octava. Esta es muy interesante, me gustó muchísimo. La personalidad ideal de la persona que se dedica al estudio de la Torá de manera permanente, como nuestro patriarca Jacob, quien la Torá en Génesis 25:27 describe como un Yosef o Halim, un habitante de tiendas. La palabra Yosef, esto está en Génesis 25:27, se refiere a una presencia permanente. Y Moshe aludió a esta cualidad cuando dijo Bejacerot. Cuando usted va al strong de la palabra Bejacerot, se refiere a atrios del Señor como Beit Midrash, salas de estudio. ¿Qué nos está acá diciendo el Ora Haim? Debemos estar constantemente buscando las casas de estudio, estudiando Torah. Y eso en la nos palabra evita, Bejacerot. y eso nos evita, Giovanni, como dice acá en esta otra parte, para complementar lo de Haserot, que ahí es, uno, hacen referencia a la rebelión de Korach, y dos, al castigo que recibió Miriam. ¿Y cuál es la unión de esos dos? El Dabar. Los dos hablaron de una manera que no era correcta. Sí, correcto. Listo. Correcto, muy bien. Correcto. Bueno, no, acá le estamos de una vez buenísimo porque el tiempo ya no nos da para leerlas, quizás en otro programa. Cerremos con el 9 y hacemos una conclusión de
de lo que nos explicó, nos enseñó el Or HaHaim a través de este versículo 1 del libro de Devarim. Dice el noveno, ya para que conecte con el 9 de Ab, la personalidad ideal. Nos falta solamente uno, que es Correcto. ¿cuál? Bedizahav. De Dizahav. Dizahav. Dice la personalidad Abundancia ideal de oro. no debe dedicarse a perseguir valores transitorios, posesiones de este mundo. Cualquiera que se dedique a la búsqueda de estos valores anula parte en la abodá, en el servicio al Señor. El hombre debe aprender a hacer con lo esencial para sobrevivir en esta vida. Moshe aludió a esta virtud cuando dijo Bedí Zahab, es decir, ¿qué dijo? Basta de oro, basta de las cosas materiales. Alternativamente, el hombre debe aprender a considerar todos sus logros en este mundo material como adecuados. Debería sentirse como si poseyera todo el oro del mundo. Esto es equivalente a lo que enseñaron los sabios en Avot 4.1. ¿Quién es rico? El que disfruta de lo que la vida le ha concedido. Correcto. Y ahí, para complementar ya, como se dice, yo lo que Joan está haciendo la profundidad es cierto, y aquí Rachi en un corto llega y dice en Dizahab, es literalmente la abundancia de oro, lo que significa Dizahab, y dice, Dios bendijo a los judíos con oro en abundancia cuando salieron de Egipto, pero el oro lo utilizaron mal para hacer el becerro de oro. Claro. Entonces aquí, Giovanni, podemos ver nomás en esta primera yilá, en esta primera liyá, en este primer versículo, toda esta grandeza que Dios nos da y profundidad para aplicar nosotros en nuestra vida. Ahí vimos 9 puntos. 9 puntos, Giovanni. 9 puntos y nos quedaron pendientes conectar los pecados. Por cada amigo punto. Helber compartió algunos, pero están todos los sitios con los pecados, porque no se refiere sitio geográfico. La literalidad del texto pareciera que fueran sitios geográficos, pero los sabios nos dicen que acá hay enseñanzas más profundas. Y con eso queríamos cerrar el día de hoy este primer shiurim, primer shiur. Shiurim son cuando son muchos, plural, de Parashat Devarim. Esperamos que hayan sido bendecidos como lo hemos sido nosotros. La enseñanza para cerrar, que nos dice el Or HaHaim, es que debemos buscar separarnos, como lo hizo Abraham, de una manera no siguiendo las masas. También nos dice que debemos tener presente la humildad, que estamos en el desierto, que vivimos constantemente en el desierto, que somos y tenemos que ser humildes. Lo otro que nos dice es que tenemos que tener presente la muerte. Correcto. Y lo último que nos dice, bueno, antes de eso es estudiar Bejacerot, las casas de estudio, y por último, considerar las cosas materiales de este mundo como superfluas. Realmente nos debemos regocijar con lo que tenemos y con lo que Hashem nos ha concedido. Correcto. No, y ya para también terminar de concluir con lo que vimos de nuestro Mesías Yeshua, es solo cuando estudiamos las Escrituras es que Yeshua se nos puede revelar. Porque recuerden que los que iban por el camino, cuando Yeshua les habló fue lo que hizo exactamente Moshe aquí. Hablar de la Torá, de Moshe y los profetas. No inició hablando con la Brit Hadashah, Yeshua. Él inició hablando fue de Moshe y los profetas. Así que un saludo para todos los que nos escucharon en este primer shiur. Que Dios los bendiga, porque nosotros fuimos bendecidos grandemente. No se imaginan cuántas cosas aprendí yo que no había visto después de revisar algunas cosas. Y bueno, no tengo nada más, Giovanni. Bueno, nos vemos la próxima semana con más de Torah en Parashat Ba'et Hanan. Shalom, shalom y Kol Tov.